Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí mientras se van sumando todos ustedes, voy acá preparando las cosas para la clase de hoy. Mientras tanto voy bajando este que estaba muy arriba, ahora sí. Estoy todavía de mudanza, no sé si se acordarán, pero estoy en otro lado, tengo el fondo distinto, lo acomodé como pude, pero bastante bien. Lo que no les prometo es la conexión a internet, a eso ya no depende de mí. No sé si se acuerdan en la clase pasada que se cortó como 4 veces. Pedazo de clase, esa duró como 2 horas. Me di cuenta después de terminar. Eran como las 10 de la noche, salíamos de clase y la gente seguía. Qué manera de ser buena onda. No yo, sino ustedes, obviamente. Yo me cansé de hablar y ustedes seguían ahí escuchando, aprendiendo. La verdad, la clase pasada una locura. Se corta el internet y pasó de todo, pero a pesar de eso, como no se iba la gente, era, la verdad, una masa. Todos los que ven las clases, una masa, la verdad, me saco el sombrero. Estamos, ahora, bueno, ahora tengo la computadora más para allá, así que me delata cuando tengo que mirar la computadora. A ver, ahora sí, vamos muchachos. Estaba preparando las cosas. Saludo de Costa Rica. Un saludo, estamos internacional hoy. Ahora, ahí mientras lo que se van sumando, vayan comentándome si es la primera vez que me ven o si ya me conocen de alguna otra clase anterior. Los que ya me conocen de alguna otra clase anterior, comenten un 2. Y los que son nuevos en estas clases, los que me están conociendo justamente ahora, comenten un 1. ¿Bien? Así los voy conociendo. Comenten un 1 los nuevos y comenten un 2 los que ya me conocían. A ver quién es quién. Mientras tanto, ahí para los que sean nuevos, me voy a ir presentando. Mi nombre es Franco Gutiérrez, soy técnico en microelectrónica y microsoldadura. Tengo ya unos casi 10 años de experiencia en lo que es diagnóstico y microsoldadura. Aparte de esa experiencia y esa cantidad de años, tuve la oportunidad de certificarme internacionalmente con profesores reconocidos como Edgar Aguirre, Carlos Quiseno, Mauricio Cáceres y muchísimos profesores más que seguramente ya conocerán porque literalmente son uno de los más reconocidos, otras son los más famosos del mundo y aparte son los mejores técnicos del mundo. Y actualmente estoy trabajando en Boardfix, donde ayudamos a más de 150 clientes, y ahí son en realidad actualmente más de 180. Son clientes mayoristas que tercerizan las reparaciones de placas junto con nosotros, ¿bien? Así que si alguno cayó en medio de la nada y no sabe muy bien qué estamos haciendo acá o qué está pasando, les comento. Desde hace 151 semanas estamos dando clases gratuitas de microelectrónica y microsoldadura, compartiendo todo lo que aprendí en estos casi 10 años de experiencia en el rubro, capacitándome con los mejores técnicos del mundo y también obviamente reparando miles de placas por mayor, todo lo que voy aprendiendo y las cosas que van saliendo. Vengo y una vez por semana desde hace casi 3 años las comparto con ustedes por acá. ¿Bien? Ahora sí, muchachos, los que no me conocían ya me conocen, los que pusieron ahí que son nuevos, bienvenidos, felicitaciones por haber descubierto las clases gratis. Acá estoy viendo que la diapositiva se guardó como quiso. Esta es la clase 151. Acá dice 159, 129, nada que ver. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Hoy vamos a estar viendo consumos secundarios en Android, ¿bien? Esta clase cuando yo la hice, estaba más que nada con Android y multimarca. Hice la clase de consumos secundarios, les dije que era más que nada orientada para Android. Después ahora me he especializado más en iPhone alta gama. De hecho, esta clase es tan vieja que hoy, a la fecha de hoy ya no reparo más placas de Android. Hago solamente iPhone. Esta clase, si bien el título dice de consumos secundarios en Android, va a aplicar tanto para Android y para iPhone, ¿bien? Solamente que el truco que les dejo al final, ya les voy a decir cuál es el truquito, obviamente. El truco de diagnóstico está explicado con un Android, pero aplica perfectamente para iPhone. Acá fue donde me di cuenta que todo funciona igual, que no hay diferencia en Android y en iPhone, que era todo mentira, que cuando me capacité en marcas distintas era más caro el vicio porque era lo mismo. Así que, bien, hoy vamos a estar viendo consumos secundarios, ¿bien? Antes de arrancar, cuéntenme ustedes del 0 al 10, comenten ahí en los comentarios, diciendo dónde, comenten ahí, pongan en los comentarios del 0 al 10 cómo están ustedes en el tema de consumos secundarios, o sea, qué es un consumo secundario, cómo se encuentra, cómo están ustedes cuando les llega una falla de placa y en vez de ser un consumo facilito, principal, no es un consumo secundario. ¿Cómo están ustedes del 0 al 10? Comenten tranquilos, puede ser un 0, puede ser un 10. Si es un 10, es como que, bueno, ya lo sabían, no van a aprender mucho. Ahora, si todos comentan 0, significa que la clase sirve, así que buenísimo. A ver, el termo de coquita.
que no falta. Bien, o sea, hay mucha gente que va a aprender bastante. Hay dos puntajes altos de 8, perfecto, porque la gente que es un 8 en un tema y se conecta a una clase para hacer un 10, siempre lo digo, es como la gente que más le gusta superarse y que no se conforma. Porque tranquilamente alguien podría decir, yo soy un 7, no me sumo a la clase, eso ya más o menos lo sé. No, si tenés un 8 y te va a ver la clase, también me saco el sombrero. Y todos los que recién están aprendiendo, bueno, si no saben mucho del tema, van a ir sabiéndose un truquito que les va a servir. A ver, no le quiero spoiler la clase, pero lo bueno de esta clase es que yo la hice cuando aprendí que... de hecho fue cuando, mira, les cuento la historia, porque es una historia media curiosa. Yo cuando compré el osciloscopio, que de hecho el osciloscopio lo tengo acá en la caja, a mí me pasaba mucho que me llegaban muchas fallas de placa en multimarca. Y eran todos consumos secundarios, o sea, no cortos secundarios, sino consumo de... Se clavaban en 100, o sea, subía hasta 90, 100 y se caía a 0. Y yo me moría de ganas de diagnosticarlo, digamos, de decir, bueno, ¿dónde está el problema? No sé qué. Hasta que agarré y dije, bueno, ya fue, me compro el osciloscopio. ¿Ven? Acá tengo el osciloscopio. Y agarré y cuando compré el osciloscopio empecé a diagnosticar todos los teléfonos de iPhone, de Android, gama media, gama baja, gama alta, todos. Me di cuenta que todo lo que tenían consumo secundario, que es el consumo que les voy a mostrar ahora, eran todos fallas de memoria. Eran fallas de CPU, de memoria, y después me di cuenta que las programadoras para cambiar las memorias de Android, o sea, las de Android, salía como $2.500. Yo fui, boludo, y la compré, y me acuerdo en ese tiempo estaba más barata, salía $600. Y, y bueno, fíjense, acá tengo el osciloscopio, ¿ven? A ver, ahí se los muestro un poquito. Y el osciloscopio también. Fíjense, ¿ven? Acá está el osciloscopio. Así como lo compré, acá quedó, pero hace años. Y no se lo vendo a nadie porque sé que la persona que lo compre no lo va a usar porque yo sé que, digamos, ya tuve 250 alumnos que aprendieron a reparar placas. Ninguno usa osciloscopio y todos reparan placas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esta clase tiene un toque especial porque no es tanto una clase teórica para aprender, sino es cuando viene una persona que ya tiene 10 años en el rubro, que ya se dio la cabeza contra la pared en algún punto, y te va a decir algo que te va a ahorrar un montón de tiempo, ¿bien? Así que de eso se va a tratar la clase, ¿bien? O sea, no le quiero spoilear mucho, pero yo investigué mucho los consumos secundarios en Android, que es lo que más se presenta todos los días. Si a vos te llega una placa de Android, conectar a la fuente, dale power y vas a ver que vas a tener un consumo después de power. Y posiblemente no tenga solución, ¿bien? Así que les voy a enseñar a cómo se diagnostican rápido estas fallas que no tienen solución sin usar el osciloscopio. Que yo, así como lo compré, lo terminé guardando y una me da cosa venderlo. Una porque salió caro y otra porque sé que si alguno de ustedes me lo compra y lo paga caro, después lo va a terminar guardando porque en realidad se diagnostica todo sin osciloscopio, ¿bien? Si a alguno de ustedes le interesa de adorno, me habla y le vendo el osciloscopio, no tengo problema. Ahora, listo. Vamos ahora sí al temario, ¿bien? ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Vamos a estar viendo primero que nada por definición qué son los consumos principales y después qué son los consumos secundarios. O sea, para los que están más en cero vamos a partir desde acá, desde qué es un consumo principal y qué es un consumo secundario o inicial, es lo mismo, principal e inicial es lo mismo que secundario. Después vamos a estar viendo cómo identificar rápidamente cuando un problema es CPU o memoria, ¿bien? Como les decía, algo que me di cuenta después de comprar el osciloscopio fue el hecho de que todos los Android, el 99% de los Android, son todos por fallas de CPU o de memoria. Y que si querés cambiar la memoria sale como $2.500 la programadora, ¿bien? A día de hoy, yo cuando la compré salía 600. Y encima cuando la compré, todas las memorias tenían un tipo de seguridad que en ese momento no te dejaba programarla, así que me compré el osciloscopio, tomé las mediciones que me faltaban, me di cuenta que era memoria, quise cambiar la memoria, compré la programadora, digo, acá me lleno de plata, digo, hago todos los Android que tengo ahí tirados, los saco todos, y no se podía porque la programadora no te dejaba. Y hoy por hoy que ya te deja, ya subió 20 veces el precio. Así que, ¿a qué voy con esto? Es medio como que la conclusión que sacamos de esta clase es que no hagan Android, no vale la pena. Y les voy a mostrar, o sea, con lo que les voy a enseñar en la clase, agarren todos los Android que tienen en el taller, diagnostíquenlo con lo que les voy a enseñar ahora y van a dar cuenta, o sea, se van a dar cuenta que es memoria, CPU, CPU, memoria, memoria, CPU, CPU, memoria, y que no vale la pena. O sea, sé que hay gente que es buena haciendo CPU y memoria en Android. Yo lo hice mucho tiempo porque había que pagar alquiler.
pero entre que fallan, entre que vuelven, entre que la placa se quema porque son baratas y no son de calidad, la conclusión va a ser esa, ¿bien? No van a tener ganas de hacerlo en Android. Entonces, el temario es consumo inicial versus consumo secundario. Vamos a dejar bien claro qué es eso. Después vamos a ver cómo identificar rápido los problemas de CPU y memoria en Android. Y después vamos a ver cuándo realmente tenemos un consumo secundario. Porque muchas veces la mayoría de ustedes me mandan mensajes y me dice, por ejemplo, che, tengo un A51, por ejemplo, que tiene consumo secundario. Y de hecho muchos de ustedes me dicen, che, yo reparo placas. Si tiene un corto inicial, yo lo saco. Muchos de ustedes me han dicho eso. Pero si el problema no es principal y no calienta nada y tiene un consumo secundario que encima, como les digo, no calienta nada, no saben qué hacer. Y muchos piensan que es un corto secundario, que es un consumo raro, y en realidad es un problema de memoria. O sea, es como que la placa está perfectamente funcionando, pero tiene una especie de muerte cerebral en la memoria, ¿bien? Por eso es que no funciona. Ahora, eso es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿bien? Ahora, si quieren arrancar, listo, comenten un 5 y arrancamos. Vamos a arrancar por acá, como les digo, consumos secundarios en Android aplica exactamente igual para iPhone, me di cuenta de eso después, tarde. Ahora, vamos a ver la diferencia primero que nada entre consumo inicial y consumo secundario. Que esto acá es muy fácil, por si no lo sabían, de hecho capaz que muchos de ustedes todavía no lo sepan y escuchen videos de YouTube que dicen tengo un consumo inicial o principal, otros dicen tenemos un consumo secundario, y por ahí ustedes no saben cuáles son las líneas principales, secundarias, consumo iniciales, consumo secundario, y si le haces medio todo un quilombo. Ahí pone 5, 5, 5, es como, sí, cállate, empecé la clase. O sea, vamos a ver primero que nada eso, consumo inicial versus consumo secundario. La mitad de ustedes ya lo sabe, pero la otra mitad no, y es algo mega importante, ¿bien? Es muy fácil, la vamos a hacer mega simple para no dedicarle mucho tiempo a esto. Consumo inicial es todo consumo que yo tenga en la fuente antes de dar power, ¿bien? Ese es consumo inicial. Todo el consumo que yo apenas conecto el teléfono en la fuente, aparece un consumo, a eso se le llama consumo inicial. Eso es el consumo inicial. Es solamente eso. Después, el consumo secundario es el consumo que yo tengo después de dar power, ¿bien? O sea, si se acuerdan cuando vimos fuente de alimentación, no sé si alguien estuvo en la clase de fuente de alimentación, comenten un 3. Como para yo saber, comenten un 3 lo que tuvieron en la clase de fuente de alimentación, donde prendimos la plaquita, hicimos todo eso en vivo, para yo saber, tipo, somos 40 en la clase, si solamente 5 tuvieron en la clase, más adelante le vuelvo a dar. Pero bueno, o sea, como vimos en la clase de fuente de alimentación, vimos que teníamos consumos principales y consumos secundarios, ¿bien? Los consumos principales que vimos era cuando yo conecto el teléfono a la fuente, ¿qué consumo tiene? ¿Bien? Ese consumo es inicial. Puede ser consumo cero o puede ser consumo alto, ¿bien? O sea, lo que vimos es que tiene que ser cero, ¿bien? Pero ese es el consumo inicial. Ya sea nulo, nada o que tenga consumo, el consumo inicial es el que aparece antes de dar power, ¿bien? Antes de dar power. Y el consumo secundario es el que vimos después de darle power, ¿bien? Entonces es muy simple, o sea, realmente es muy simple y muy lógico. Consumo inicial se llama el consumo que es antes de power y consumo secundario es el consumo después de power. Hasta acá esto creo que se entiende. De últimas, acuérdense, todo lo que les genere duda, anótenlo y al final de la clase hacemos siempre la parte de preguntas y respuestas. Como siempre les digo, aprovechen, pregúntenme todo lo que quieran en la clase, porque muchos sabrán que capacitarse conmigo por ahí no es lo más barato del mundo. Entonces aprovechen, no desperdicien la oportunidad de preguntar acá completamente gratuito y en vivo. Dicho eso creo que se entiende. Principal es inicial, secundario es después de power. Resumiendo todo, la diferencia entre consumo inicial y secundario está en el power. Está si el consumo está antes de presionar el botón o después de presionar el botón. Así es la diferencia de consumo inicial de consumo secundario. No confundan esto, porque acá es donde entra el problema de la mayoría, que yo cometí por muchos años, confundir un consumo después de power con un corto después de power, ¿bien? No es lo mismo, pero no es para nada lo mismo. Pasa que estamos muy acostumbrados al consumo inicial, ¿bien? Cuando ya hablamos de consumo inicial,
es porque ya hay algún problema. O sea, si yo digo, tengo este teléfono con este consumo inicial, no importa cuál es el consumo. Si tuvo algún consumo inicial, el teléfono tiene algún problema. ¿Qué pasa? Eso medio que lo trasladamos a las líneas secundarias. Y después cuando alguien dice, tengo un teléfono que tiene este consumo secundario, no se está refiriendo que tiene un corto después de power. Se está refiriendo a que cuando presiona power, el teléfono hace un consumo. Y acá viene lo importante. Siempre que ustedes den power a un teléfono, el teléfono va a hacer algún tipo de consumo. O sea, sería esto. O sea, no me di cuenta de anotarlo acá y descargar la diapositiva, pero escriban esto. Es medio tipo... encima no tengo un papel cerca. Anoten, consumo después de power no es lo mismo que corto después de power, ¿bien? Porque ahí es donde arranca la confusión, de que te llega un Android que vos lo conectás a la fuente, tiene consumo inicial 0, perfecto. Le das power, consume algo, pero no prende. Y ahí mientras consume empiezan a buscar si calienta algo, a ver si tiene algún corto, si calienta por acá, si calienta por allá. Y capaz que el teléfono no tiene ningún corto. De hecho, como les digo, todo teléfono sano, o incluso los que no prenden, que vos le apretes power, tiene que hacer algún consumo. Entonces, como para cerrar esto, para que se entienda, es tan simple como que la diferencia entre consumo inicial y consumo secundario es el botón de power. Eso anótenlo. El botón de power marca la diferencia, el límite, la frontera entre un consumo que es inicial y entre un consumo que es secundario, ¿bien? Consumo antes de que yo le dé botón de power va a ser el inicial, ¿bien? Que puede ser 0 y tiene que ser 0. Consumo después de power o ciclo de consumo después de power, porque puede ir escalando. Ese consumo que haga después de power ya es parte del consumo secundario, ¿bien? Pero consumo inicial 0 con batería desconectada. Claro, es siempre con batería desconectada porque la fuente la conectás, digamos, donde va la batería. Entonces, quiero que quede bien claro, tampoco los quiero marear mucho con repetirles todo esto, por eso les digo, consumo inicial antes de power, consumo secundario después de power. El tema es que siempre que presiones power va a aparecer algún consumo secundario y es completamente normal, ¿bien? No lo confundan con un corto después de power. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de los teléfonos que tienen consumo secundario en realidad tienen falla de memoria, falla de CPU. Y eso es lo que quiero enseñar en esta clase de cómo darse cuenta. La clase pasada tuvimos la clase de encendido. Espero que la mayoría de ustedes por lo menos la haya visto. Si no la vieron, más adelante siempre la vuelvo a dar, ¿bien? Por eso razones que las repito. Capaz que ustedes dicen, che, esa clase ya la he visto, no sé qué. Pasa que todas las semanas se suma gente nueva y quiero que entiendan bien a fondo el contexto. La clase pasada vimos el tema de encendido, ¿no? Que los consumos iniciales, que los consumos secundarios, que las fallas en CPU o memoria. Más o menos la mayoría de ustedes ya está de cierta manera nutrido, por eso no quiero perder mucho tiempo acá. Consumo inicial antes de power, consumo secundario después de power, ¿bien? Ahora, lo interesante es esto, ¿cómo diferenciamos un consumo secundario de un problema en CPU o memoria, ¿no? O sea, vamos a ver cuál es el truco para descubrir una falla de memoria o falla de CPU, ¿bien? Cuando yo digo falla de memoria puede ser falla o de CPU o de memoria, ¿bien? Entonces, a ver acá. Estamos. Como para que tengan contexto, yo me refiero a esta falla. Cuando vos agarras un Android, lo conectas a la fuente y cuando le das power te hace algo así como 70, 100 y cae a 0. ¿Bien? Hablando de consumos. Los que ya tengan fuente de alimentación y cuenten con un cable pulpo y hayan conectado un teléfono Android a la fuente, sabrán a lo que me refiero. De hecho, si alguno de ustedes, también como para saber, comenten un 5, si alguno de ustedes tuvo un Android que no prende, lo conectaron a la fuente y hacía algo así como 70 mA, 100 mA, 0. O también cuando hace 90, 120, 0. O pasa también cuando hace 90, 120 y se clava en 120 y no pasa de ahí. No sé si alguna vez, calculo que ya habrán tenido esos casos. Esto acá por las dudas son teniendo en cuenta los Android que encienden con la fuente, ¿no? También eso ya es tema de otra clase, pero hay algunos Android que no encienden con la fuente. ¿Por qué? Porque no te detectan la batería y tiene como un sistema de seguridad, tiene como los antirrobo, ¿vieron?
medio que tiene ahí un sistemita de seguridad que si la batería no está conectada, no prende, ¿bien? Y es como los autos, no sé, hay algunos autos que tienen un sistema de seguridad que vos girás la llave y empieza a querer arrancar el auto, pero nunca se pone en marcha. No sé cómo es el sonido de los autos, que hace cuando gira la llave y empieza y queda ahí, pero para siempre, y nunca se pone en marcha. Bueno, los Android, tipo del 2022, 2023 más o menos, para acá, casi todos los Android de esos años, sí o sí necesitan detectar el flex de la batería. Así que esto de acá es contexto, es este consumo conectado a la fuente con el flex de batería, ¿no? O sea, es o un Android que sí prenda con la fuente, o es un Android que no prenda con la fuente, pero que estés usando el flex de batería. Eso ya después seguramente en otra clase les voy a mostrar cómo es. Ahora, los que pusieron 5, ¿no? Esto de acá, cuando conectan un Android a la fuente y tiene este consumo, muy posiblemente es una falla de memoria, ¿vean? Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta cuando tengas este consumo? Es muy simple. Ahora le digo los pasos. Les digo, son 1, 2, 3, 4 pasos, 4 o 5 pasos, ¿bien? Antes de arrancar, antes de decirle los pasos, les digo el contexto. Recuerden, les llega un Android que no prende y lo conectan a la fuente. El consumo inicial está impecable, perfecto, no tiene consumo inicial. Le dan power, ¿no? A los equipos que sí prenden con la fuente. Le dan power y el equipo trata de prender, pero se estanca, listo. Vas a venir y vas a hacer estos pasos, ¿bien? Si tú tenés un consumo como este de acá, vas a agarrar y vas a seguir estos pasos. Primero que nada vas a ir y vas a buscar en Google, acá, esto casi me olvidé decirles, los 5 pasos es el paso 1 al 5, ¿no? Ahora, hay un paso 0, donde vas a tener que medir entradas y salidas de PMIC en voltaje, ¿no? Cuando vos tenés un teléfono que tiene ese consumo, lo primero que tenés que hacer es agarrar y medir el PMIC, sus entradas y sus salidas. No tengo ahora las diapositivas de la clase pasada, pero la clase pasada vimos que el PMIC te enciende el CPU y la memoria, ¿bien? O sea, el PMIC te enciende al CPU y la memoria, pero a la vez el PMIC no te va a encender al CPU y la memoria si no está alimentado, ¿bien? Entonces, ¿qué significa? Tenés que medir entradas y salidas de PMIC. ¿Por qué? Porque capaz que vas a tratar de buscar reconocer al CPU con el truco que te voy a mostrar ahora y no te lo toma. Y vos vas a decir, listo, ya encontré la falla, es CPU, no sé qué. Y no, pará, porque capaz que el CPU no te respondió porque no lo estaban alimentando, porque el PMIC no reaccionó y el PMIC no reaccionó porque no lo alimentaban a él, ¿vean? Es una cadena. Por eso es importante entender a nivel macro cómo funciona y por eso en la clase pasada les di el tema de encendido. Entonces, el paso 0 va a ser medir entradas y salidas de PMIC. Esto ya les voy a enseñar en otra clase un poco de forma más práctica cómo se hace, pero es tan simple como encontrar el PMIC y medir los capacitores que tiene alrededor, que son las entradas, y las bobinas que tiene un poco más afuera son las salidas. Entonces, medís la entrada, 4 voltios, perfecto, está alimentado. Medís las salidas, 0,8, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, perfecto. Tenés entradas y salidas. Significa que el CPU y la memoria están alimentados. Ahora, ¿cuáles son los 5 pasos? Es tan simple como esto. Y esto les va a hacer ahorrar un montón de tiempo y encima seguramente cuando apliquen esto, nunca más van a querer ver un Android, ¿bien? Tienen Android que no prende y te hace ese consumo que se estanca o que se reinicia y se repite. Paso número 1, vas a ir a Google, ¿bien? Vamos a Google y vamos a buscar esta palabra, pinout seguido del modelo. Acá yo en el ejemplo, por ejemplo, usé pinout seguido de la palabra A12. O sea, ustedes tienen que ir a Google y van a buscar la palabra pinout. Esto saquen la captura porque es la palabra mágica. Pinout seguido del modelo. Pinout A12, Pinout A53, Pinout Motorola G52, Pinout Samsung A50. El modelo que a ustedes se les ocurra, van a buscar la palabra pinout. ¿Bien? Una vez ya buscan la palabra pinout, les va a aparecer algo como esto. Fíjense. Yo voy a Google, busco pinout Samsung A12 y me van a aparecer imágenes así. ¿Bien? Te va a aparecer todo fotos de CPU y memoria con estas palabras. Y todos van a tener en común que te va a aparecer la línea CLK. ¿Bien? Es como que no hace falta que te dé mucha explicación de qué es lo que es esto, pero se los voy a dar igual. Este de acá es el CPU, este de acá es la memoria, ¿bien? Y este de acá son como las líneas
importantes que maneja el CPU y la memoria, ¿bien? Son líneas de comunicación entre ellos dos, es como por ahí se mandan WhatsApp, por ahí se comunican, digamos. Entonces, y ese pipín, sí, a ver cómo les dije acá, porque hasta yo me olvido. Pinout, ¿bien? Buscan pinout A12, les va a aparecer acá A12, ¿no? Y el segundo paso es, cuando tengan esa imagen, identifiquen la línea CLK. O sea, es muy sencillo, les va a aparecer. Paso número 2, después de que lo busquen en Google, van a identificar la resistencia de CLK, ¿bien? Acá, cuando ven la resistencia CLK, o sea, van a ver esta imagen y van a ver que la línea CLK es acá, ¿bien? No sé si me deja hacerle zoom acá. No, me hace zoom a mí. A ver acá. No, me hace zoom a mí de vuelta. No sé si lo ven acá, pero hay una resistencia que tiene obviamente dos lados. Acá me está diciendo que la línea CLK es esta resistencia del lado de acá, de la derecha, así como estamos viendo. Tengo un lado acá y otro lado acá, y es la derecha, ¿bien? Ahora, una vez tengan a mano la línea CLK, ¿qué es lo que tenés que hacer? Hacer un corto. O sea, tenés que agarrar y tirar un jumper de la línea CLK a tierra. Nosotros agarramos, venimos acá a la placa, ya sabemos que esta línea es CLK, le haces un puente desde esa parte de CLK hasta acá, hasta el blindaje. ¿Ves toda esta parte que es de este color plateado? Todo eso ahí es negativo, es la parte de masa, tierra, o sea, como más le quieran llamar, GND. Agarran, le hacen un puentecito desde acá hasta tierra, ¿bien? Y después de ahí, lo que tienen que hacer es conectar el teléfono, obviamente que lo van a conectar sin la batería, a la computadora. ¿Bien? Ya le voy a hacer un resumen para que no se mareen. Y acá es lo interesante. Fíjense lo que hicimos. Agarramos el Android, ¿no? Que tiene un consumo, tiene un ciclo sano. Yo le llamo un ciclo sano. Hace como 70, 100, 0. Con el tiempo van a aprender a... sí, después subo el vivo. Con el tiempo después van a aprender a diferenciar dos cosas. Un consumo sano después de power, digamos un ciclo normal, solamente que no llega a prender. Un ciclo será incompleto, pero es normal. A diferenciar ese ciclo normal de un corto después de power. Un corto después de power es cuando ustedes presionan power y el consumo se dispara, la fuente se protege, se apaga. Eso ahí es un corto después de power, o sea, es un corto, ¿ven? Algún problema ahí. Ahora, estos consumos de 70, 100 miliamperes, digamos que hace un ciclo de 70, pasa a 100, de 100 a 120 y cae a 0, o se queda en 90 y no pasa de ahí, o en 80 por ejemplo, son consumos sanos después de power, son ciclos incompletos solamente. El consumo tiene que hacer 1, 2, 3, 4 y solamente hace 1, 2 y se queda pensando, ¿bien? Esa de ahí es una placa viva que está en buen estado, digamos, que está, sí, viva, pero que algo no termina de conectar, ¿bien? Entonces nosotros lo que hacemos es, vamos a Google, buscamos la línea CLK, ¿bien? Le hacemos un puente a tierra, y lo que nosotros hacemos con la línea CLK a tierra es dormir a la memoria, ¿bien? O sea, es como que agarramos a la memoria y le decimos, o como que le das un palazo en la cabeza y se desmaya, más o menos. Es como que agarras la línea CLK, lo pones a tierra y la memoria desaparece del mapa. Es como si la hubiese sacado, solamente que nos ahorramos la extracción de memoria. Es mucho más simple agarrar la CLK y la pones a tierra. Y después lo que vas a hacer es conectar el teléfono a la computadora, sin la batería conectada, simplemente placa de carga, flex main, placa principal y lo enchufas a la computadora. Y de ahí lo único que tenés que revisar es si el equipo es reconocido, ¿bien? Acá, por ejemplo, si el equipo es reconocido por la computadora, ¿bien? Ahí Jorge pregunta, ¿en cualquier lado de la resistencia? No, tiene que ser en el lado que dice CLK, ¿bien? La resistencia tiene dos lados y en la imagen te va a decir qué lado exactamente es CLK. Ahora, cuando vos lo conectes a la computadora hay solamente dos opciones. Una es que el equipo sea reconocido, ¿bien? Resulta que ese Android que estaba completamente muerto, que vos estabas tratando de ver si algo calentaba, si tenía algún corto, si que le cambiaste PMIC, que le cambiaste IC de carga, que le hiciste un montón de cosas y que sigue haciendo lo mismo, resulta que agarras la línea CLK, anestesias completamente la memoria y cuando la enchufas a la computadora escuchas un turun y no enciende, pero el equipo es reconocido, te dio una señal de vida, ¿bien? ¿Qué pasa?
Si el equipo es reconocido, significa que todo en la placa está bien, menos la memoria. ¿Ven? A ver si tengo por acá. No, no tengo. Ahora, piensen conmigo. Cuando el equipo te detecta la computadora, vas a ver algo como esto. Este de acá es un ejemplo real de un caso que yo usé, que era un Android con ese consumo. Agarré, le hice el puente de la línea CLK a tierra y fíjense lo que pasó. Lo enchufé y apareció esto de acá, MediaTek, típico de A12. Me acuerdo que el Samsung A12 fue el teléfono que hizo que yo me retire de los Android, imagínense. MediaTek, ¿ven? ¿Ven que acá dice MediaTek? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que es MediaTek? Muchos de ustedes sabrán lo que es MediaTek. MediaTek es la marca del CPU. No me lo reconoció como A12, como Samsung A12. Me lo reconoció como MediaTek. ¿Por qué? Porque yo dormí la memoria del teléfono. ¿Ven? Yo a la memoria la dormí. Y de memoria y CPU, que son los dos que manejan el teléfono, o sea, es como el corazón y cerebro más o menos. Entre los dos yo dormía la memoria. Y el único que quedó con autoridad total fue el CPU. Entonces cuando yo duermo la memoria, que es la que está fallando, el CPU ya puede conectar, ¿bien? Ya puede hablar, digamos. Y piensen esto, acordándose obviamente de lo que vimos en la clase de encendido. Para que el CPU sea reconocido por la computadora, significa que el CPU está sano, ¿bien? O sea, no está muerto el CPU está sano. Ahora, el CPU fue capaz de hablar con la computadora y decir qué marca es. Dijo, soy MediaTek, y se presentó ahí como MediaTek, ¿bien? Aparte de eso, significa que el CPU no solamente es que está sano, sino que está alimentado, ¿bien? O sea, si al CPU le falta una sola alimentación, un solo voltaje, o tiene una sola línea en corto o en fuga, el CPU, olvídense que va a ser reconocido por la computadora. Es como muy exigente. Tiene que estar funcionando, obviamente no tiene que estar muerto, tiene que estar vivo el CPU y tiene que estar perfectamente alimentado. ¿Quién me alimenta al CPU? El PMIC. O sea, acuérdense lo que vimos en la clase pasada. El PMIC me alimenta al CPU, ¿bien? Entonces, ¿qué significa? Que si el PMIC me alimentó perfectamente el CPU, significa que el PMIC, el oscilador y las entradas del PMIC están bien. O sea, yo tengo entradas y tengo salidas de PMIC. O sea, ya descarto un montón de cosas. Después de ahí, IC de carga, por ejemplo. ¿Quién gestiona los datos entre el CPU y la computadora? El IC de carga. O sea, entre el CPU y el IC de carga, entre los dos gestionan los datos. Aparte de esto, el PMIC se alimentó al CPU, significa que el PMIC mismo estaba alimentado. ¿Quién alimenta el PMIC? El IC de carga. O sea que tengo líneas principales bien. Tengo bien los voltajes de entrada del PMIC. Tengo bien el PMIC. Tengo bien el oscilador del PMIC. Tengo bien las salidas del PMIC. Tengo bien todas las bobinas del PMIC. Tengo bien los BUC. Tengo bien los LDO. Tengo bien el CPU. O sea, realmente, si pasa esto, digamos, si ustedes agarran la línea CLK y la ponen a tierra y la computadora ahora sí detecta el equipo, significa que, chicos, todo en la placa está bien, el único problema es la memoria, ¿bien? Y eso les juro que se lo van a encontrar con la mayoría de los Android. Todos los Android que ustedes tengan ahí, dando vueltas, que le cambiaron IC de carga, que CPU, que no, CPU no, que IC de carga, que PMIC, que bobinas, que no sé qué, háganle esta prueba, ¿bien? Y van a Google, ponen ISP, seguido del modelo que sea, identifican la línea CLK, le hacen un puente a tierra y lo enchufan a la compu. Y van a ver que van a escuchar en más de una ocasión el sonidito del tururún, que ese sonido dice, che, la placa está viva. Nunca fue el IC de carga, nunca fue el PMIC, nunca fue el CPU, siempre fue la memoria. Y ustedes, más de uno dirá, listo, le cambio la memoria. Bueno, resulta que para cambiar la memoria tenés que tener la EasyJTAG con los ICFren y con todo, o sea, todo el set completo de la programadora, que sale $2.500 en China, y traerlo, no sé cuánto saldrá a día de hoy, ¿bien? Para cobrar 50.000 pesos, que van a cobrar una placa de Android, nada. Directamente, si quieren hacer memorias, cómprense, en vez de gastarse $2.600 en una programadora de Android, que van a cobrar 2 pesos con 50 la reparación, gástense 600, o sea, $2.000 menos. $600 sale la programadora esta de acá, de iPhone, ¿ven? Esta de acá es la programadora de iPhone, que viene con el zocalito este para meter las memorias. ¿Y qué pasa? Esto de acá, el kit completo este sale $600 y en 6 reparaciones lo recuperas. Así que ahí fue donde yo dije, listo, ya está. No hago más
no hago más reparaciones de Android, chavo los A12 en ese momento me acuerdo, y me retiré, ¿bien? Así que ese es el truco para saber si, o sea, yo tengo una clase en la plataforma, no sé si me va a dejar mostrarles, pero literalmente tengo una clase en la plataforma para los alumnos que dice truco para no perder el tiempo. Y es justamente hablando de esto, truco para no perder el tiempo. A ver si, no sé si se va a alcanzar a ver, pero una de las clases, no creo que se pone borroso, es como que solamente me enfoca a mí. Una de las clases es esta de acá, que dice truco para no perder el tiempo, ¿bien? Y es yo haciendo este proceso. Ahora, eso, o sea, el 90% de los Android tiene este problema, ¿bien? No vale la pena hacerlo, si la querés cambiar tenés que pagar una locura en programadora, es mucho más rentable comprarle de iPhone. Y los iPhone, la mayoría sale, ¿bien? Porque un Android capaz que a mí me pasó de comprar la programadora, agarrar un Moto C, le hice el trabajo perfecto, pero la placa es tan de mala calidad que después queda con otras fallas, o se empieza a distorsionar la imagen o cosas así. Entonces, no conviene, ¿bien? Y resulta sacar la memoria del Android y hacer revaling. Sí, pueden probar con revaling a la memoria. De hecho, yo he sacado varios, algunos quedaban bien, otros realmente no. He probado muchas veces directamente listo. Es falla de memoria, no tengo la programadora. Capaz que se golpeó, ¿bien? En los teléfonos golpea más que nada. Capaz que con el golpe se desoldó. Saco memoria, le hago revaling, pongo, el teléfono prende. Me pasa mucho con los A50. El teléfono prende, funciona todo y a los 2 días se apaga completamente de vuelta. Entonces, si van a hacer memorias, háganlo más en Android, ¿bien? Ahora, ¿cuándo realmente nosotros tenemos un consumo secundario? Bien, porque tengan en cuenta que acá nunca tuvimos un consumo secundario, simplemente era el consumo normal y lógico que hacen todos los teléfonos después de Power, solamente que llega hasta un punto y no seguía porque la memoria no respondía, ¿bien? Nunca fue un corto, una fuga, una falla que vas a encontrar que algo caliente, nunca fue eso, ¿bien? Ahora, ¿cuándo realmente tenemos consumo secundario? Bueno, pensemos con lógica. El ciclo de consumo se los mostré en la clase de fuente. 90, 120, 200 y empieza a subir, pero es un ciclo, hace esto, va escalando, ¿bien? No es como que sube de la nada a 2 amperes. ¿Cuándo tienen consumo secundario? Cuando ustedes conectan el teléfono a la fuente, no les hace ningún consumo principal, pero a la hora de dar power, la fuente se pone en corto, o se va a un consumo de 1 ampere, por ejemplo. Algo que vimos en la clase pasada es el tema de cuánto consumo tiene que tener un equipo después de power, que ya vimos que eran 90 mA, 120 mA, o en Android de alta gama 300 mA, o sea 0.3 amperes. Si vos ves que se te va a 800 mA, a 1 ampere, a 2, a 5, o sea, ahí tenés un corto en una línea secundaria, significa que alguna salida del PMIC está en corto, ¿bien? Ahora, si vos ves que el consumo es totalmente normal, pero llega a un punto y se congela, y se cae, o se congela y queda congelado, hagan esta prueba, ¿bien? Sometan todos los Android del taller a esta prueba y van a ver que la mayoría son equipos vivos, que la computadora te los reconoce, o sea, el teléfono está vivo, la placa está viva, y el único problema que siempre tuvo fue la memoria, ¿bien? Así que muchachos, eso es todo lo que tienen que saber sobre los Android, ¿bien? Justamente uno de ustedes recién preguntó, Jorge. Jorge preguntó si en iPhone el proceso es igual. Es exactamente lo mismo en iPhone, pero lo que tienen que hacer es buscar la línea, ¿cómo es la que se llama? Force DFU. ¿Bien? Ahí se lo voy a dejar acá escrita. ¿Vieron la línea ISP Pinout que yo le hice buscar ahora? En iPhone es Force DFU. ¿Bien? Ahí se lo dejé escrito. Busca la línea Force DFU y en vez de poner la tierra, la tienen que alimentar, ¿bien? Tienen que conectar el equipo a la fuente y meterle 1.8 voltios a esa línea. Es como al revés. Esta en Android la activamos por estado lógico bajo, en iPhone la activamos por un estado lógico bajo, o sea que en una la ponemos a tierra, en el caso de los Android, en el caso de los iPhone le ponemos 1.8 voltios, pero en ambos casos es agarrar la línea que duerme la memoria y que activa al CPU como principal responsable y enchufarlo a la compu para ver si te lo reconoce al CPU. En iPhone ustedes lo van a conectar a la compu y va a quedar en DFU. En DFU significa que te reconoció el procesador, ¿bien? De hecho, si ustedes quieren hacer, si alguno de ustedes tiene más experiencia en microsoldadura,
No sé si alguno de ustedes, coméntenme un 5 también, los que ya hayan hecho o ya estén haciendo reparaciones de iPhone. Los que ya tengan experiencia y tengan ahí una plaquita de prueba que prenda pero que no funcione, pueden hacer la prueba de agarrar Force DFU, le ponen voltaje y fíjense que la compu lo va a reconocer en DFU. Agarren la memoria, sáquenla y enchúfenla a la computadora y fíjense que lo reconoce también en DFU, ¿bien? Entonces, el DFU en el iPhone es el equivalente a este estado de acá, que es donde el CPU habla, ¿bien? Ahora, en iPhone es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los consumos son los mismos. 90, 120 y se clava ahí, ¿bien? 90, 120 y se queda. O 90, 120 y cae a 0, 90, 120 y cae a 0. Eso ahí tenés que ver el tema de la memoria también, que mayormente siempre es memoria, ¿bien? Así que bueno, muchachos, ¿cuándo realmente tengo un consumo secundario para preocuparme? Cuando tengas un consumo alto después de power. Cuando se te vaya a 1 ampere, 2 amperes, ahí sí. Si no es eso y tenés un ciclo sano, como yo le digo, y solamente que se estanca, el problema va a ser memoria o CPU, ¿bien? Así que, bueno, muchachos, vamos a entrar ahora en la parte de preguntas y respuestas. Espero que se haya comprendido bien, y si no se comprendió bien, mientras yo voy haciendo el resumen ahora de la clase, vayan preguntando, ¿bien? No esperen a que yo termine de hacer el resumen porque tengan en cuenta que hay un delay. Si ustedes esperan a que yo termine de hacer el resumen y comentan ahí, la pregunta me va a llegar mañana. Ahora, mientras yo voy haciendo el resumen ahora, ustedes vayan tirando todas las preguntas que tengan sobre la clase y yo le voy a ir respondiendo apenas termine de hacer el resumen, ¿bien? Entonces, resumen de la clase de hoy. ¿Qué es lo que vimos? Consumos secundarios en Android, ¿bien? Clase de consumo ya tuvimos, pero lo que más tienen que saber es que en Android, sobre todo, la mayoría de consumos secundarios no son cortos secundarios, ¿bien? Esa es la primera diferencia. Consumo secundario no significa corto en línea secundaria. Y mayormente en el 99% de los casos te vas a encontrar que es una placa que funciona perfecto, tanto las líneas principales como las líneas secundarias, pero la memoria es la que no funciona, ¿bien? Después de ahí, lo que estuvimos viendo, como para resumir, es qué diferencia hay entre un consumo inicial y un consumo secundario, ¿bien? Consumo inicial, el consumo que tenés antes de power. Consumo secundario, el consumo que tenés después de power, ¿bien? Y que no es lo mismo consumo secundario que corto en línea secundaria. ¿Cómo identificar rápidamente un corto en CPU memoria? Cuando tengas consumo sano pero que se estanca, la línea CLK la pones a tierra, enchufás el teléfono a la computadora. Si suena, es porque tenés un teléfono con falla de memoria. Es tan simple como eso, ¿bien? No te hace falta osciloscopio, no te hace falta nada. O sea, con haber visto la clase les ahorré 1 o 2 millones de pesos en un osciloscopio. Que cuando yo hablo con muchos de ustedes, yo les pregunto, che, ¿qué sentís que te falta como para diagnosticar bien? Me falta un osciloscopio. Y yo por dentro me quedo como diciendo, si yo te mando el osciloscopio por una semana, ¿vos diagnosticás perfecto? No. Ah, bueno, entonces no es el osciloscopio. Incluso yo lo sé por experiencia. Y después, cuando realmente tenemos consumo en línea secundaria, o sea, corto en línea secundaria, cuando el consumo se va muy, muy para arriba, muy alto. Vos le apretás power y se va a 1 ampere, 2 o directamente la fuente se protege. Ahí sí tenés un problema en línea secundaria, ¿bien? Así que bueno, muchachos, a ver, vamos a ver las preguntas que hay y cerramos con preguntas y respuestas. Acuérdense, aprovechen para preguntar ahora, que es completamente gratis. No tengan vergüenza de preguntar porque realmente no hay preguntas tontas. Acá, creo que la primera pregunta es esta de acá. ¿Y cuando le cambias la memoria? Ah, y cuando le cambias la memoria falla el CPU. Sí, pensé que era una pregunta, pero es como dice Andrea. Agarras un Android, tiene falla de memoria, le cambias la memoria, o sea, yo me compré el programador y todo. Le cambié la memoria, falló el CPU. Le hago CPU y no dura porque la placa se le cortaron las líneas. Si ustedes se fijan, vayan a ver los videos de Carlos Quiseno cuando hace CPU y memoria. Y fíjense que muchas veces le termina pasando eso y agarra un Samsung A14, le saca el CPU, le saca la memoria, la placa se dobla, tiene que enderezar la placa con una pinza, pisarla, tiene que pisar la placa y soldar el celular. Es un quilombo, o sea, para el video de YouTube está perfecto, pero para vivir de reparación de placa, no aguantas, no vas a querer vivir. Ahora, para hacer ese trabajo en un iPhone, sí, porque las placas son de mejor calidad,
no se te doblan y aguantan mucha más temperatura, entonces es mucho más seguro trabajarla. No se te mueren tan rápido, digamos. Ale pregunta, ¿y resulta sacar la memoria de Android? Funciona, ¿cómo dice? Y resulta sacar la memoria del Android, Revalin, y funciona al revés. No entendí la pregunta, Ale. Después, Alfa dice, me pasó que no tenía consumo con el poder de un segundo, llegaba a 200 y cayó a 0. O sea, no tenía consumo inicial, después de power hacer 200 y 0. Ese, si lo tenés, agarra, pon en línea CLK a tierra, enchúfalo y fíjate que posiblemente te lo tome la compu. ¿Qué marca de microscopio recomiendo? Yo tengo un Mechanic. Miren que nunca recomiendo Mechanic, pero yo uso el Mechanic, el G75T. En síntesis, si sale con Revalin en Android, bien, si no, chao. Claro, si ustedes tienen falla de memoria, prueben con Revalin. Si sale, perfecto, no den garantía porque les puede volver. Si no sale, listo. Y solamente les recomiendo que, obviamente no es como que no den garantía y que se jode el cliente. Ofrezcan un Revalin solamente cuando quiera el cliente recuperar datos. ¿Bien? Díganles, mira, yo le puedo hacer este trabajo, el teléfono puede prender por una semana, le sacas toda la información y después si dura bien y si no, no. Pero te cobro por el data recovery, por la recuperación de datos. Y tienen que hacer eso, o sea, no se gasten $2000 en una programadora. Emma dice, tengo un celu Android que no tiene consumo inicial, pero darle power en un segundo, marca 2 mA. Después tengo otro que marca 20 y se queda ahí. Esos ahí son muy bajos después de power. O sea, el consumo tiene que ser normal, tiene que ser unos 90, 120 o 70, 120, 80, 120, digamos, tiene que ser como un consumo por ahí. Si te da 2 mA o 20 mA es muy bajo, posiblemente tenés alguna falla en el PMIC que no está sacando bien los voltajes. En el caso que no da puerto a la compu, está mal el CPU. Bien ahí, Jorge, es tal cual, lo clavaste al ángulo. Por eso, antes de hacer esta prueba, tienen que revisar que el CPU esté alimentado, ¿bien? Porque si el CPU está alimentado y le haces la prueba y el CPU no es reconocido, es porque el CPU tiene alguna falla. La falla sí o sí está ahí. Pero capaz que el CPU no es reconocido porque no tenía alimentación. Entonces, el paso cero es revisar las alimentaciones del CPU para estar seguros. ¿Qué pasa si tengo corto en línea secundaria? Tenés que buscar en el esquemático las líneas BOOC y las líneas LDO, que en Borneo hoy por hoy te lo hace muy fácil. Entras a voltajes, en voltajes pones in-out, que es entrada y salida, y te marca una por una todas las líneas secundarias para que vos vayas y midas directamente. Y en alguna de esas vas a tener un corto. ¿Cuál sería la estación más recomendable para hacer revaling? Yo tengo la Quick 861DW, pero muchos alumnos tienen la ATEN. El osciloscopio sirve para electrónica en general, cuando arreglas TV, consolas. Sí, calculo que sí. Incluso he visto algunos talleres de autos que usan osciloscopio y tienen el mismo que yo. Y ahí fue donde dije, bueno, no le voy a vender el osciloscopio a un técnico porque sé que no lo va a usar y sé que es al pedo que se lo venda. Por más que me lo quiera comprar, no se lo voy a vender. Pero hay gente que lo usa para consolas, por ejemplo, para medir las bobinas de las consolas. Para computadoras sirve. Para los autos, he visto que el taller donde yo llevé hace poco a llevar para hacer la distribución tenía el mismo osciloscopio que yo. Así que si lo vendo va a ser a alguien que haga televisor, consolas o autos, seguramente. Ustedes no compren osciloscopio, ni siquiera a mí. Cuando al dar power de un segundo se queda en 40, 60 y se queda congelando el consumo y no cae a cero, pregunta Emma. Ahí Emma seguramente es un caso de CPU o de memoria. Gracias por ese dato. Viéndolo así empiezo a estudiar iPhone. Es exactamente a la conclusión que todos llegamos. Es como Android, toma, volar. Mejor hacer iPhone. Dice, sé que no es de la clase, pero te consulto. Tengo un T12 tengo un T12. ¿Cuánto me recomendás de la temperatura? Para cambio de puertos. Para cambio de puertos, 400 grados. No va a tener problema. Con una T12. Yo tengo también T12. Acá. ¿Por qué? Porque lo que tiene la T12 es que tiene buena potencia. Y las puntas duran un montón. De hecho, por mucho tiempo usé directamente una T12. Y aparte de la T12, también tengo por acá, no sé si se ve, este acá en manera el finito. Parece una lapicera de lo finito que es, pero es el C210. Pero va bien la T12.
¿Qué dice? Pasa en iPhone que hagas revaling o un laburo grande y se pierde una sola línea que hace renegar. No, realmente no. La alimentación de CPU le llegan recién cuando le das power. Sí. La alimentación del CPU son líneas secundarias, o sea que tenés que dar alimentar y dar power. Lo usan para medir la computadora del auto. Sortealo, dice. Lo rifo más que sortearlo. A ver. Hola, querido introductor, ¿cómo andás? A ver. ¿La Power Z para graficar sirve? Sí, la Power Z sí. De hecho, yo por acá tengo la Power Z. Con la mudanza todavía no la instalé. Pero acá tengo la Power Z. Esa de ahí. A ver si se ve. Ahí, Power Z. La Power Z sí. De hecho, la Power Z la pueden usar como osciloscopio también. O sea, hay algunas líneas o algunas señales que tendrían que usar el osciloscopio. Y en vez de usar el osciloscopio pueden usar la Power Z. ¿Qué bar lo usás para el microscopio? El que da más distancia. No me acuerdo si era 0,5 o 0,7. Pero te van a ofrecer dos, el 0,5 y el 0,7. Y te van a decir, este te da más distancia, pero te quita un poco de calidad. Y este te da menos distancia de trabajo, pero se ve mucho más nítido. Yo el que uso es el que da más distancia, porque por la altura, digamos. Fíjense que cuando yo hice la mesa, hice las medidas para que la mano quede bien así y que yo no tenga que encorvarme mucho. Directamente yo me pongo normal, hago esto y ya quedo perfecto con el microscopio. Y las manos no la tengo así ni acá abajo, sino que están acá, así, más cómodo. Entonces, más que nada por eso uso el que más distancia está, más distancia da. ¿Tenés canal en YouTube? No, por Instagram nomás. ¿Qué priorizas? ¿Power Z o precalentadora? Precalentadora, porque la Power Z yo nunca tuve. Hace unos meses, el año pasado, en octubre más o menos, hice un curso con Edgar en Rosario. Y ahí él usaba mucho la Power Z, vi que podía reemplazar el osciloscopio y me compré la Power Z, pero de hecho la compré y nunca lo usé tampoco. Pero es mucho más útil que el osciloscopio. ¿Qué pasa? Es de esas cosas que preferís tenerlas y no usarlas a que necesitarlas y no tenerlas. ¿Me explico? Es como que no lo usé porque no la necesité, pero en algunos casos la he necesitado y no la he tenido. Prefiero tenerla ahí guardada. Pero lo que más vas a usar es la precalentadora, esta de acá. A ver si lo puedo agarrar viendo la pantalla. Tenía casi un quilombo. Esta de acá, la precalentadora y los extensivos. Y después vienen los eye sockets. Pero Power Z es completamente prescindible, medio innecesario. Así que bueno, muchachos, esa es la última pregunta. Hoy no duró tanto la clase, era más que nada un truquito. Era como venir a salvarlos y ahorrarles años de renegar con todos esos Android porquería que andan dando vueltas, que le cambias y se carga, no sé qué, un bicho. Y mira vos, por la luz. Y termina haciendo memoria. Y encima le haces memoria y queda mal, no sé qué. Hagan iPhone, básicamente. ¿Por qué dices que es mejor que el osciloscopio? Porque el osciloscopio sale $1.000, $2.000, por ejemplo, y la Power Z sale $100. Y la Power Z te sirve para medir señales también. Vamos. Así que esa era la última pregunta. Estoy viendo por las dudas. Vamos. Así que bueno, muchachos, espero que les haya servido la clase, sobre todo para salvarles de esa cantidad de daños. Pongan a prueba, la clase la voy a dejar grabada, ¿bien? Va a quedar grabada en mi perfil. Acuérdense, también digo antes de cerrar, para todos los que quedan acá, los que me consultaban por el tema de la capacitación y demás y cómo capacitarse conmigo, no tengo cursos, digamos, no tengo programas presenciales, no tengo cursos pregrabados porque son una cagada los dos. Los cursos presenciales vas 5 días, o encima ya no son ni siquiera de 5 días, ya la mayoría te lo ofrecen de 2 días. Es como el tiempo libre de que el profesor tiene el fin de semana. Igual está, bueno. ¿Qué pasa? El presencial, vieron cómo es, vas 2 días y después quedas a la deriva y te fajaron $500. Y el pregrabado sí es barato, pero después preguntarle a Piñón fijo la duda que vos tenés. Así que los que quieran capacitarse conmigo, no solamente tengo programas personalizados, o sea que no puedo mandarles lamentablemente un link de pago y decirles, mira, sale
$800, pasa la tarjeta y no, porque tengo que coordinar una reunión con ustedes, tengo que ver su caso particular, qué herramientas tienen, qué conocimientos tienen, qué experiencia tienen, cuánto saben, cuántos clientes tienen, si les falta trabajar en marketing, si les cuesta el diagnóstico, si les cuesta la microsoldadura. En base a eso, ver cuánto tiempo los tengo que acompañar. Y la idea es que paguen una sola vez, bien, y que salgan diagnosticando placas en 20 minutos, reparando las cosas que diagnosticaron de forma segura. Y también que tengan una estrategia de marketing, como la que estoy haciendo yo todos los días, para que les lleguen por lo menos 60 placas por mes, ¿ya? Porque de nada te sirve diagnosticar si no sabes reparar, y de nada te sirve diagnosticar y reparar si no te llegan clientes de placas. Así que bueno, muchachos, como les digo, para los que siempre me preguntan, che, hay algunos que me dicen, precio, pero por favor, precio. Y yo le digo, pero tenés herramientas, tenés destornillador, tenés triangular. Amigo, no des más vuelta, decime el precio. Y es como, pará. Lamentablemente no tengo algo estandarizado porque no sirve lo estandarizado. Lo enlatado no sirve. Es más que nada lo personalizado lo que sirve. Así que los que quieran capacitarse conmigo me tienen que escribir, me mandan un mensaje. Vemos su nivel y capaz que charlamos y yo no les puedo ayudar, pasa un montón. Capaz que no tengas herramientas, capaz que estás en un nivel más avanzado que yo, que ha pasado. Si no te puedo ayudar, simplemente te lo digo. Si te puedo ayudar, te cuento cómo funciona. Y si quieres entrar, entras. Y si no quieres entrar, te mandamos gente a tu casa que te rompe la puerta. Nada, mentira. No entras, no pasa nada. Ahí Gonza dice, yo soy alumno, se lo recomiendan, hagan el esfuerzo, capaciten bien, no pierdan plata en cursos privados. Genio Gonza. Así que bueno, muchachos, cerramos por acá nomás. Los veo el miércoles que viene. Que tengan un buen fin de semana. Creo que esa era la última pregunta. Los que quieran capacitarse después conmigo por privado, me mandan un mensajito. Así que, vamos muchachos, que tengan buen fin de y cuídense. Nos vemos.